Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Unha máis palabras do meu compañero Manuel Bragado por estar un sábado, bueno, de outono, pero todavía caluroso nesta mañá aquí no Liceo. Neste primeiro acto, bueno, dos primeiros, non sei se o primeiro exactamente, físicamente, porque online hubo moitos, que se fai desde Luces na provincia de Ourense, que se fai na cidade de Ourense. Porque Luces é moito a P9, que dice Manolo Rivas, non? Moito a P9, moito Lugo, Coruña, Pontevedra, pero bueno, Ourense e Lugo, pois estamos, formamos parte dunha Galicia de máis que ten moito que ver co que decía antes o compañeiro Oliver, non? Que, bueno, pretende resistir con condicións francamente duras, non? En termos demográficos, económicos, e tamén, podría decir que algunhas cuestións políticas moi complexas que fan a veces que esta provincia, esta cidade, en concreto esta cidade, pois teña mala sorte, non? E entonces, bueno, pois está moi ben que se poña no mapa, que se poña no mapa a cidade, que se poña no mapa os problemas da cidade, os problemas que ten o país, e que se poñan máis a través de xente tan brillante, non? Entonces, eu vou a ser solo hoxe a moderadora, solo faltaría que con este elenco de tres xornalistas que admiro de verdade, con algúns comparto pois Parroado, con outros, David, comparto xeración e épocas pasadas ben chulas tamén, ben divertidas, e con Jesús, pois moitas cousas que agora contarei, porque, bueno, pois porque, como decía esta mañá o home co que vivo, non? O meu marido me decía que, efectivamente, para exercer o periodismo, bueno, pois, ante todo, hai que ser boa xente, non? O decía Kapuczynski, e é certo. Os malos periodistas, a xente que é mala, é moi difícil que empatice cos problemas que está contando. É moi difícil que se achegue realmente aos problemas que ten a ciudadanía. Así que a sorte que tengo hoxe é de estar con tres homes vos, fundamentalmente tres grandes periodistas, pero sobre todo tres homes vos. Bueno, vamos decir unha cousa, unha autocrítica tamén para mí, como padroa, non? Porque en condicións non tan importantes ni tan chulas, eu miro que me sentaba unha mesa con tres homes. Estamos decididas mulleres, solo estar nas mesas onde hai máis unha muller, onde non estamos solas, sin compartir os espazos de debate cos homes. E aquí hoxe solo hai unha muller, e esta mañá tamén a primeira hora da entrega do premio solo había unha muller. E estas críticas en serio, facelas cos amigos, non solo cos que non son amigos. Pero aquí estamos con amigos, con amigas, que están no público tamén, e con moi boa xente. Así que eu vou a reivindicaros a través deles a verdade, porque efectivamente cando se descubriu que a información era un negocio, poderíase ter o risco de perder o sentido da verdade, pero a verdade, ao final, sempre é importante, é o importante. No xornalismo é o importante. Así que vou a empezar presentando a Jesús Maraña, que é o primeiro que vai intervir. Me dicen aquí por idade, mira, son malos, por idade, Jesús, bueno, pois por idade, Jesús Maraña. Jesús Maraña, que vou a contar o seu amplísimo currículum, e sobre todo porque está aquí, non? Por esa investigación tan interesante, tan valiente que está facendo desde Infolibre para evidenciar, non, os desastres da xestión das residencias durante a COVID na Comunidade de Madrid. Pero Jesús Maraña, que foi moitas cousas, como dixen, foi director de público, foi director de interview, foi xefe de redacción do diario El Mundo, pasou por Televisión Española nese programa Si Yo Fuera Presidente, que estaba ali, non? Aquel programa que tanto marcou a unha xeración, que se achegaba a través da tele a política por primeira vez, como redactor da revista Tempo, cofundador de Tribuna, tertuliano Onda Cero, ahora máis recente o temos, non? Moito máis presente sempre nas tertulias da Sexta, non? De Rojo Vivo, a Sexta Noite. Pero, bueno, Jesús, e logo no 2013 fundou Infolibre, non? Pero hai unha cousa super importante de Jesús que eu teño que contala hoxe, imposible non contala, porque efectivamente estamos falando de mentiras, estamos falando do autofeito, fago, das mentiras, non? De como o xornalismo vos se ten que reivindicar frente a trola, non? Frente a trola, frente ao troleo, e frente ao fake. E ele o fixo hai moitos anos, porque cando pasábamos por un momento moi complexo,
en un goberno do que eu formaba parte, aprobando a lei do aborto, que é unha lei moi dura na que non de aprobar, cando todo se normalizou, pero cando en 2012 nos enfrentábamos a ver a moitas persoas nas rúas convocadas desde os púlpitos para que salieran ás calles con bonecos ca cara daquela entonces ministra de Igualdade Viviana Ido insultándonos polas rúas, cando o máis fácil era poñerse a un lado, Jesús Maraña se puso frente e entonces decidiu que aquela lei había que defendela, que aquel goberno había que defendelo, pero sobre todo que aquelas mulleres tan novas que éramos nós, que tiñamos experiencia política, pero posiblemente nos faltaba outro tipo de experiencias, pois posiblemente por eso fomos valientes e non nos amilanamos con ningún tipo de crítica, quizá por eso, por ese punto que tiñamos de inconsciencia, que foi positivo, iso lo podo asegurar a todas as mulleres, pois el sempre estuvo do noso lado. Cando aquel goberno decidiu que había que eliminar os anuncios de proxenetas, de demanda de prostitución, que é a forma de escravitude do século XX e do XXI, sigue sendo a forma máis actual de escravitude, Jesús Maraña foi e dixía o primeiro periódico que dixou, que non publicou nunca ademais, ningún tipo de anuncios de contactos onde se demandaba a prostitución. Estas son as batallas que a mí me gusta reivindicar, cada un ten as súas, non? No medio ambiente hai moitas que tamén fago millas, pero aquelas foron batallas duras que hoxe vemos con naturalidade, que nos parece imposible que se poñeran en dúbida, pero vos podo asegurar que estaban moi en dúbida. Así que él estaba sempre, que cando aquelas palabras violentas se convertían en alimento ideolóxico que os maltratadores, que os machistas necesitaban, él estaba sempre donde había que estar. Así que, pois, para mí é magnífico que Jesús Maraña hoxe este aquí, que o volva a ver despois de anos, porque levaba moito sin velo, ter a sorte de poder presentalo nunha mesa como esta, que reivindica a verdade e o xornalismo de calidade. Así que moitas gracias e disfrutar de Jesús Maraña e o seu, a súa investigación e as súas verbas sobre esa vergonza que están sendo a que foi a xestión das residencias na Comunidade de Madrid e de, digamos, a pouca transparencia, a pouca información que se deu con respecto que algúns periodistas tratan de que saia ali. Así que moitas gracias. Bon día y me vais a disculpar que entiendo bien gallego obviamente, pero no me atrevo a falar gallego. Y eso llevo muchos años y eso es una suerte que he tenido, rodeado profesionalmente de compañeros y compañeras gallegas, en público y en Infolibre sobre todo. Bueno, gracias en primer lugar a la Fundación Luces, a Pereiro, al que admiro desde hace muchísimo tiempo, y al proyecto que tienen y que mantienen y con el que resisten, y con lo que yo me identifico mucho, ¿no? Con ese concepto de resistencia en los tiempos que corren. Gracias, por supuesto, Laura, por esta introducción que has hecho, esta presentación tan generosa y tan cariñosa. Hay alguna batalla de las que has hablado, que fíjate, la recuerdo ahora que la citas, pero como desgraciadamente vivimos tiempos en los que cada día nos presenta 2 o 3 batallas más, pues a veces hay que poner el retrovisor para recordar algunos momentos que, como tú bien decías, pues recuerdo cuando se rebajó el Ministerio a la Secretaría de Estado y lo que significó aquello, y coincidió con un acto en el que sí recuerdo que había que dar la cara y había que decir claramente esto no va por aquí, esto es un error, ¿no? Bueno, pues gracias a Víctor San Pedro, que me contactó para estar aquí en este acto, y estoy pues estupendamente acompañado porque David pues es para mí desde Infolibre pues una especie de socio natural y de socio cercano, con quienes desde Plaza Pública y desde Infolibre nos entendemos perfectamente y creo que compartimos una forma de ver el periodismo y procuramos aprovechar lo que consideramos que cada uno de los dos pueda aportar algo suyo. No sé si se me escucha bien o me alejo un poco o me acerco. Vale, me alejo. Muy bien. Vale. Por último, yo creo que enlazo lo que decía Laura con las palabras que nos ha dicho Juan Oliver. Las causas justas. Hay muchas formas de entender el periodismo, ¿no?
Y efectivamente eso de Kapuscinski, los que tenemos unos años, al principio llegabas a la Facultad de Periodismo y parecía que el concepto era al contrario, ¿no? Que para ser buen periodista había que ser muy hijo de puta, muy competidor, muy frío, nada de emocionarse, nada de sensibilizarse, y por supuesto ese concepto, a mi juicio, falsario, maniqueo, de la neutralidad o la objetividad. Eso que todos y todas sabemos que no existe. Yo no tengo familia numerosa y no tengo ningún cuñado objetivo. Ni yo tampoco lo soy. Entonces una cosa es que la obligación del periodista sea distinguir los hechos de las opiniones y ser honesto, es decir, ser honesto con el material que maneja y dejar muy claro: estos son los hechos y estos son mis principios o mi forma de entender los hechos. Pero uno no puede ser neutral ante las violaciones de derechos humanos, ante la precariedad de un montón de gente, ante tantas cosas, ¿no?, que vivimos. No puede ser neutral. Yo en eso me revelo, y es una cosa que cuesta mucho que se entienda en este país nuestro, que es eso de distinguir la independencia de la neutralidad. Hay que aspirar, y proyectos como algunos de los que están aquí presentes aspiramos a ejercer un periodismo independiente, pero eso no quiere decir que seamos neutrales, ni hay por qué ser. Además, hace muchos años que uno tiene que soportar esos ejercicios supuestamente éticos en periodismo que consisten en el territorio cómodo de la equidistancia, es decir, la falsa equidistancia, porque siempre llega un momento en que en cualquier debate alguien dice eso de: bueno, pero es que todos, más o menos, unos por otros, pero no, perdón, no, yo me revelo a eso. Cuando hablamos del clima de crispación que caracteriza la política, especialmente en Madrid, parece que surge por esporas. No es verdad. Esto tiene un origen, tiene una estrategia, tiene unos protagonistas, y no se puede establecer un equilibrio de hay una crispación y los políticos son... No, ni los periodistas o los medios. No, hay que distinguir unas cosas de otras. Bueno, perdonadme esta introducción quizá un poco larga, porque a lo que venimos aquí creo que es fundamentalmente a desarrollar una pequeña intervención o una conversación, como vaya surgiendo, sobre el asunto de víctimas de distintos dramas, de distintos desastres, por decirlo así, con algunos factores, yo diría, que comunes, ¿no?, y que tienen que ver con ese enunciado que había respecto a esta charla, que decía algo así como las mentiras desde el poder. La verdad es que no podría ser más oportuno el planteamiento sin que hubiera ocurrido cuando esto surgió la Dana de Valencia y cómo se ha gestionado, ¿no? Porque examinando y analizando el tema de la Dana y su gestión, claro, uno ha recordado inmediatamente un chip, una forma de gestionar las catástrofes. Y yo veo un hilo conductor, y hay que decir que el protagonismo fundamental, no quiero decir único, pero el protagonismo fundamental en la gestión ha sido por parte de la derecha, por parte del PP, y ese factor, digo, que enlaza pues desde el Prestige a los atentados del 11M, el Jack 42, el accidente del metro de Valencia, el accidente de Ambroix, y las residencias, la gestión de las residencias durante la peor fase del COVID en Madrid. Hay un factor que une todo eso, que es una forma de afrontar desde el poder una catástrofe con los orígenes que son distintos: el terrorismo, un accidente de tren, una pandemia que afecta obviamente también a los centros de mayores, y los rasgos que caracterizan esa gestión y que coinciden, a mi juicio, en todos esos hitos, ¿no?, tienen que ver con la opacidad
por la tentación de desviar siempre las culpas o la responsabilidad a otros, por las mentiras, a mi juicio por la ofensa a la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, siempre llega un momento en que uno dice, pero a ver, hay cosas que se ven, que se palpan o que son demostrables o documentadas, ¿no? Me están tomando por idiota. Esa sensación de esto es ofender a la inteligencia, creo que se produce en todos esos casos. Siempre hay una tentación desde el poder ante cualquier problema serio de, obviamente, de tapar, de disimular, de ofrecer finalmente la cara más amable o más positiva para uno mismo, etc. Pero claro, estamos hablando de temas muy duros. Ha sido por ceñirme al que me concierne y es la investigación que dirigió mi compañero Manolo Rico, que a mi juicio es la investigación más sólida, más profunda, más detallada, más documentada que hay sobre lo que pasó en las residencias en Madrid, pero también en otras comunidades autónomas. En Madrid lo que pasa es que siempre cuando uno discute sobre este tema, le pasa a Manolo y me pasa a mí también, siempre sale el argumentario que tienen montado, ¿no? Que siempre se dice, bueno, es que no se podía hacer más. Isabel Díaz Ayuso hubo un momento que creo que es uno de los grandes errores que ha cometido sobre este tema, que incluso llegó a decir, no hace mucho, en sede parlamentaria, bueno, es que iban a morir igual, ¿no? Es tremendo. Es decir, que es admitir, bueno, sí, a lo mejor podríamos haber hecho algo, pero, oye, eran mayores, había una epidemia, iban a morir igual. Bueno, no es verdad, es decir, ni se hizo lo mismo que en otras comunidades, no se abordó la gestión del mismo modo, ni existió en otras comunidades concretamente ese llamado protocolo de la vergüenza, que yo no lo olvidaré, estando confinados, estábamos trabajando cada uno desde su casa y nos llegó, por una fuente relacionada con el mundo de las residencias, nos llegó ese protocolo que habían recibido directores y directoras de residencias y geriatras. Y ese protocolo era de espíritu nazi, porque era una discriminación de personas para impedir, para prohibir que fueran trasladadas a hospitales, no por la gravedad de su enfermedad, sino si sufrían desorientación, si tenían problemas de movilidad, si tenían algún tipo de trastorno mental. Es decir, era una discriminación absolutamente, además tomada desde la instancia política. No era un triaje decidido por médicos. Y segundo, es que en esa gestión, después de prohibir que se trasladaran a hospitales con la excusa de que los hospitales estaban desbordados, no se hizo nada más. Había alternativas. Se podría haber medicalizado las residencias. Se podría haber trasladado a mayores que tuvieran problemas y necesitaran atención médica al famoso hospital Milagro de Licena, que solo fue milagro porque solo podían trasladarse allí a enfermos leves, de manera que el éxito estaba garantizado. Pero en 2 meses solo fueron trasladados a Licema 23 mayores. Murieron 7.291 en las residencias. En ninguna otra comunidad hubo la proporción de fallecidos en residencias respecto a hospitales. La sobremortalidad en Madrid por el COVID y en mayores no tiene comparación en Europa, no en España, en Europa. Bueno, todo esto son datos documentados, publicados. Sabéis que había un consejero de Asuntos Sociales en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque había estado todavía de acuerdo con Ciudadanos, Alberto Reyero, que fue el único que después de pasar esa etapa del confinamiento salió y dijo: yo lo advertí, aquí están los correos. Advertí en el mismo momento en que se estaba produciendo el envío de ese protocolo, esa orden, advertí: oiga, esto no es ético y probablemente no sea legal. La única dimisión que se produjo en el gobierno de la Comunidad de Madrid fue la de Alberto Reyero, que tuvo que irse y que no
no fue ya bien considerado, por supuesto, en el gobierno de Ayuso, pero tampoco en Ciudadanos, que para descansar. Podría extenderme, y no quiero, porque mejor que hablemos de las tres situaciones y conversamos lo que queráis. Pero yo comparto también con Juan Oliver lo que ha dicho de que hay causas justas en las que uno tiene que implicarse si es mínimamente humano y sincero, y en las que uno se emociona, claro que sí. Porque compartir como hemos compartido durante estos años con las familias, con Marea Residencias, con Verdad y Justicia, una causa como esta, que ha ido recibiendo además todo el entramado, toda la actuación y los efectos del entramado político-judicial que existe en este país, en Madrid, claramente, y que ha ido bloqueando cualquier investigación justa, o por lo menos profesional, detallada, con ganas de hacer justicia, por decirlo así. No ha existido, todavía no ha existido, pero hay vías abiertas en Madrid y en Europa, en Bruselas, con muchas complicaciones, pero solo ver el tesón, la fortaleza, la solidez con la que las familias de las víctimas encaran esto, diciendo no, esto merece la pena, y la memoria de esas 7.291 personas exige que se siga con esa batalla. Yo, desde el punto de vista del periodismo, creo mucho en la pinza de la sociedad civil y medios de comunicación que hagan su papel, no digo más, que hagan lo que tienen que hacer, que cumplamos nuestra función. Creo que eso, y en mi vida profesional he tenido varios casos en los que se ha producido, eso puede tener, no digo que lo tenga, digo que puede tener éxito, puede tener consecuencias. Y por eso creo que, primero porque es una obligación, insisto, desde el periodismo, en el sentido, en el concepto del periodismo, que creo que tenemos muchas y muchos todavía, ¿no? Aunque no se vea tanto como se ven otras cosas, ¿no? Pero ese impulso que dan a las propias familias creo que merece la pena para seguir con esa lucha. Pero bueno, por resumirlo, creo que hay esa complicación coincidente con otros hechos luctuosos y lamentables, y es esa gestión política que inmediatamente se olvida de las personas, se olvida de la responsabilidad del servicio público y inmediatamente intenta tratar el asunto con las prioridades partidistas, electorales y de evasión de responsabilidades, ¿no? Termino, me pareció ayer patético, como mínimo, lo que vimos del señor Mazón sobre la catástrofe de Valencia, pero uno que siempre cree que alguien no puede ser tan incompetente y tan necio, la conclusión es que no se ciñe exclusivamente a eso el problema, sino que toda la actuación de ayer y la evasión de responsabilidades y toda la estrategia, por cierto, de Feijóo llevando a Bruselas con todos los riesgos que está poniendo en Europa, ¿no? En algo tan serio como un equilibrio frágil que evitaba la entrada de la extrema derecha en las instituciones europeas. Bueno, poniendo en peligro todo eso, creo que detrás de todo este patetismo hay una intención judicial. Es decir, todo lo que escuchamos ayer del señor Mazón es una herramienta por si acaso el día que esté en un banquillo tiene que estar blindado y por lo tanto no asume la menor responsabilidad en todo lo que pasó, sobre todo el día martes 29 de octubre. Y esto ha ocurrido en más desastres de los que hablamos, ¿no? Como la prevención para no asumir complicaciones legales lleva a que los ciudadanos y ciudadanas y los medios escuchemos verdaderos disparates. Es decir, que te digan que es de día cuando es de noche. Bueno, pues tiene, yo creo, esa explicación
porque nadie, creo, puede ser tan sumamente, es decir, no sé, prefiero no poner más adjetivos, ¿no? Pero yo creo que es otro elemento que hay que tener en cuenta. La defensa previa ante complicaciones judiciales, y creo que aquí hay personas que, por ejemplo, en el tema de Android, sabrán mucho más que yo sobre esa utilización, ¿no? Y nada, muchas gracias. Moi ben, pois moitas gracias, Jesús. Bueno, a idea que non dixo un principio é ter agora unhas conversas onde eles fan esas primeiras intervencións de 12-15 minutos e despois, efectivamente, darlle a palabra ao público e que podan tamén conversar entre eles, vale? Eu creo que o máis asintado, o máis acaído. Bueno, pues agora vai ter a palabra, vai a falar Víctor San Pedro, compañeiro de Luces, patrón de Luces, da Fundación Luces, remexedor de conciencias. Víctor, ademais, é voceiro das marxes. Ten uns proxectos formidables. Ten unha web interesantísima donde ele vai colgando as súas investigacións, non só publicados, sino un pouco tamén a estrategia na que traballa e na que ten pensado publicar. Vos la recomendo porque estes días que fuchiquei na súa web, pois efectivamente atopei unha ferramenta para a xente que lle gusta coñecer os movimentos sociais, que lle gusta saber o porqué dos estallidos sociais, non? De como a xente se convoca, de como a xente se comunicaba e como facía ou como fixo, que é do que vai a falar hoxe, aquel 13 de marzo do ano 2004, 2 días despois, nunha xornada de reflexión, 2 días despois do maior atentado terrorista no noso país. Ele é estudoso, investigador teimudo, pero además ten unha moi sólida formación. Víctor é un grandísimo académico e eu sei que non lle gusta que o diga, pero eu vou facer un pequeno repaso porque é certo, hai xornalistas na rúa, xornalistas nos medios, dentro e fora, e tamén os que están nas universidades investigando e dotándonos a todos nós de moito material tamén para poder traballar mellor e dotando os periodistas tamén de moitas ferramentas. Víctor é doutor en Ciencias da Información pola Universidade Complutense, catedrático de Opinión Pública e Comunicación Política pola Universidade Rei Juan Carlos, é profesor investigador invitado ao Pompeu Fabra, pero ademais ten un percorrido nas universidades, sobre todo latinoamericanas, tremendamente interesante. É máster en Ciencias Sociais Avanzadas do Instituto Juan March, Master of Arts in Mass Communication na Universidade de Northwestern. Pero traballou, por exemplo, en Río de Janeiro, foi profesor na Universidade Federal Fluminense de Río, en Salvador de Bahía, na PUC de São Paulo e tamén na Universidade Iberoamericana de México. Ten escrito máis de 10 libros sobre campañas electorais, como vos decía, sobre novas tecnoloxías, foi un pioneiro, non? Empezar a contarnos, en divulgar o que podía vir cando aquel internet era só un espellismo, non? E aquí están as súas obras. E, efectivamente, destaca 13 en multitudes online, ese libro que recolle o acontecido neses días que vos contaba antes, sobre todo ese día 13 de marzo, cando a xente se cansou das mentiras e salou ás rúas a pedir que se lle dixera a verdade. E neste ano, cando se cumpliu o 20 aniversario dese horroroso atentado que se sufriu na cidade de Madrid, pois ele escribe Voces do 11M, que é o libro do que vai a falar hoxe. Víctimas da mentira, con voces das víctimas, entre elas a Pilar Manzón, pero tamén con voces de xornalistas e con voces de policías, de cuerpos e cuerpos de seguridade que participaron nas labores de rescate, de traballos aqueles días tan sumamente duros. Así que destas voces que nos conta Víctor, daquelas mentiras e da verdade é o que vai a falar a continuación. Moitas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Laura, que no son muy merecidas as palabras que me dedicaches, pero bueno, sí é parte do traballo que levo facendo. Para mí é un honor moi grande estar aquí hoxe nesta que xa é a terceira vez que organizamos, ¿no? Detecendo Xornalismo. O Detecendo Xornalismo é que é o que temos que facer rede, ¿no? E sí que me sinto parte desta dunha rede, ¿no? Estando aquí. Eu comezo as clases dicíndolle ao alumnado que hai que reinventar o oficio e a empresa de xornalismo que hai que reinventar, ¿no? De fondo, que cando se inventou
imprenta, tardaronse 200 anos en sacar a primeira cousa que se chamou xornal, e que, bueno, os protocolos de internet teñen agora cada 40, 50 anos, e ainda que todo vai con deprisa, que hai moito que correr ainda. E cando señalo referentes, que é ben difícil, referentes a un estado que pensa que 3 de cada 4 deles e delas pensan que un programa como Todos Mentira, que se titula Todos Mentiras, pode ser un programa informativo, e que un publicista como Ernesto Mejide pode ser un modelo profesional. Eu digo, non vos equivoquedes. O xornalismo intentouse reinventar a fondo dun xeito moi bravo, moi pioneiro con Wikileaks, hai agora un tempiño. A xente que a Wikileaks española é Infolibre. O xornalismo Wikileaks basase nalgo que é moi evidente, que é a fórmula que acaba de decir Jesús. Hai contrapoder xornalístico dentro do momento no que hai profesionais, un código profesional diferente do publicista e do propagandista, que se basa fundamentalmente en eu non cobro de ninguén máis que da vos, eu non acepto pasta de outros actores para falar pola boca deles, senón eu estou aquí para darvos voz e dar voz á sociedade civil que paga un prezo máis alto por manter a verdade, porque a verdade é algo que se conquista, é algo que se loita, é algo que se pelexa. E aqueles que pagan un altísimo precio por manter determinadas verdades son os que merecen realmente o altavoz, atención profesional, rigurosa, crítica e autocrítica. Eu digo sempre no estudiantado que o xornalismo de logo obxectivo, pero non é obxectivo, pero por lo menos é intersubxectivo. É dicir, mira, estamos de acordo que estos son feitos e estos son opinións, non? Pois en cada dos feitos todos recoñecemos o mesmo, cada dos opinións valoramos diferente, non? Pero podemos chegar a acordos sobre a realidade. Parece ser que non, e aqueles que non queren chegar a acordos coa realidade falan de noticias falsas ou fake news. Prego-vos, por favor, que non faledes, a igual que de redes sociais, que son plataformas de minado de datos persoais e digitais, a rede social da tua familia, o teu grupo de traballo, eso é unha rede social. Non faledes de noticias falsas, porque as noticias non poden ser falsas, igual que non hai comida adelgazante. Se alguén comeza a falar de noticias falsas, é que vai querer facer pasar por noticia aquilo que dará máis alto na rede social que por outro. Antes se chamaba Social Truth, cuidado co temita, que era a rede que Trump inventa, e agora, dun xeito moi aberto, chamase X, antes coñecido como Twitter. E ainda hai alguén que se pregunta se é que ten que sair de Twitter. Pero bueno, deixémolo aí. Eu vim a falar de víctimas, porque veñemos a falar de víctimas, porque ali, ollando as víctimas, eu penso é cando o xornalismo se descubre a si mesmo. Se un vai a unha guerra, é mellor que fale de víctimas que non de uniformados, é mellor, porque a verdade sabemos que está en aquel que paga o precio das mentiras do poder. E a guerra é mentira, é todo mentira. Nace da mentira de que podes prescindir de vidas humanas que non recoñeces como propias dunha especie. Nin compartes iso. Entón, sobre víctimas do poder, das mentiras do poder, eu veño a falar porque aconteceu hai 20 anos. Hai 20 anos produciuse un atentado yihadista
do cual ninguén tiña a máis mínima dúbida desde o momento cero. Cando digo ninguén é aqueles que estaban encargados de proteger o país. Morren entón nese mesmo día 192 persoas e 2000, perto de 2000 familias están feridas. Feridas porque falta alguén ou faltalle algo a alguén. A todas elas faltalles a tranquilidade de poder tomar un tren de cercanías no que lles queda de vida. Isto supón un de cada dúas víctimas mortais de todo tipo de terrorismo na cidade e na comunidade de Madrid. 50%. Isto supón entre unha cuarta e unha quinta parte de todas as víctimas de terrorismo habidas neste país, en todo o Estado. Por iso mesmo, os 11 de marzo son o Día Oficial das Víctimas do Terrorismo da Unión Europea, porque nunca houve un atentado non só na nosa historia reciente, sino na historia de Europa, sobre chao europeo máis grave, máis letal. Entre as xentes que eu entrevisto, hai unha víctima especialmente esquecida que foi un panadeiro de Pamplona, Ángel Berrueta, que é asesinado o día 13 de marzo, xusto cando a xente estaba pedindo con el pássaro la verdad antes de votar. Nesa mesma xornada de reflexión, un policía nacional asesina a este home, que é un panadeiro de San Juan, do bairro de San Juan, en Iruña, Pamplona, no Nibane, en Euskera. Ángel negase a colocar un cartaz de ETA non, el xa pechara a súa panadería o día anterior para ir a aquela manifestación oficial que convocaron desde Moncloa, que houve volto sobre iso, e dixo que non iba a pechar a súa panadería por súa cabeza. Ele era militante da Echale, increpado por unha veciña, e o marido da veciña, que é Policía Nacional, e o fillo baixa e asesina a Ángel, descargando o policía descarga a súa arma, 4 tiros, non descarga, bota 4 tiros, mortais de necesidade, e o fillo apuñala a Ángel, e o deixan ali sin atención médica. Esta é unha víctima máis do 11M, unha víctima non dun discurso de odio, pero sí dos discursos máis odiosos que son o sustento do peor bulo da nosa historia reciente e que justifica todo o demais. Cando un olla con detención o que tense feito coa memoria desta xente, di despois disto calquera cousa. Con tal impunidade e con tanto rédito político manter este bulo, quero subliñar que o 20 aniversario Prisa non titula el peor bulo e non señala con nomes e apelidos a dos artífices innegables, irredentos, e que neste 20 aniversario voltaron máis unha vez a repetir as mesmas mentiras, pero J. Ramírez e Jiménez dos Santos. Atentón, Prisa non os tiña señalado como artífices do peor bulo, titula neste 20 aniversario, 20 anos tardou Prisa en chamar a isto el peor bulo de nuestra historia. Por que peor bulo? Isto non o di Prisa, pero me parece que si se pode corregir ou derívase case dun xeito moi natural do que acabo de falar. Despois deste atentado, inmediatamente Moncloa
emite unhas notas de prensa que en realidad son eslogans electorais para evitar por portavoces directos de dos ministros do gabinete de Aznar a CBS Zaplana presentar algo que é infundado, que non ten fundamento nenhum. O primeiro é que aquel é un atentado electoral, é mentira. Ese atentado electoral é determinado en outubro do 2003, pedido explícitamente por Osama Bin Laden en outubro de 2003, porque en marzo de 2003 entrarán as tropas españolas en Bagdad acompañando as tropas de ocupación estadounidense. En outubro de 2003 ninguén sabía en España que iba a haber eleccións no 14 de marzo do 2004. Así que este non era un atentado electoralista. É mentira. Este é un atentado que todo o mundo viu, excepto aquí. Todo o mundo sou con houve un 11S, mira aquí, un 11S. Curioso, non había dúbida ninguna. E ainda así, Moncloa unilateralmente, sen falar con ninguén máis, convoca unha manifestación con un lema mentiroso, un lema odioso, con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo. E sacan, en Madrid, nos sacaron a 6 millóns, 5 millóns e medio de personas, arriscando as nosas vidas porque sabían que había un comando suicida, potencialmente suicida, que aquello non era. Aí nace algo que é brutal. Un proceso de revictimización que non sei se ustedes son capaces de entenderlo. Perdes a un fillo, por exemplo, Pilar Manjón, con 20 anos, o primeiro que dice porque sabes que porque ele era retaguardia dunha guerra imperialista, ilegal e legítima, e que non estaba protegido. Entón, mentras estás sobrevives a esa perda, asistes a dous procesos que non teñen nome. O primeiro é a negativa a colocar unha placa que denuncie os verdugos do teu familiar querido. É o primeiro. Imagínense o que significa isto. Ir a un bosque que inaugura el PP en el Retiro y se llama el bosque de los ausentes. Y chaman de los ausentes. Está dedicado ás víctimas do terrorismo sinxero. Ou, por exemplo, a asociación de Pilar Manjón, criticada porque Pilar é sindicalista. Curioso, non? Curioso unha esfera pública e uns xornalistas que falan e deslegitiman a unha muller sindicalista en tempos do posfranquismo no Ministerio de Defensa e a deslegitiman para poder falar do seu fillo. E máis, o que hai é un bulo que acusa a Pilar de ti non tiñas fillo, non? Ti estás inventando eso. Ou ti colaboraches, porque eres un solo en encubrir aqueles que mataron a teu fillo e ademais eres un atar. Este proceso é continuo, pero non nas redes sociais, que tamén, sobre todo nunha estrategia que está denunciada no libro por xentes tan dispares como o exdirector de ABC e o que se encargaba de a misión, el diario de, discúlpenme, elmundo.es, a parte digital del mundo, ¿no? José Antonio Zarzalejos e Bernardino de la Fuente, dos xornalistas nas antípodas editoriales e ideolóxicas que foron cesados
dos seus medios por non suscribir a teoría da conspiración. Cara a gravedade política da impugnación da teoría da conspiración non é ni máis ni menos que decir o seu adversario electoral que atentou ou deixou atentar contra o propio electorado que lle votou. Non hai nada peor que lle podas botar a cara a aquel o cual estás competindo nunha selección. Pero o ensañamiento coas víctimas non é únicamente isto, non? De que te negan unha identidade e negan unha identidade a túa víctima porque están tergiversando a identidade do verdugo. Non, é que en todos os aniversarios, incluído este, un ten que escoitar, por exemplo, a Lafares facer a súa declaración, o seu manifesto titulado con las víctimas con la Constitución por la derrota del terrorismo. E tens que ler os infundios, os panfletos, non sei como chamarme, pseudoperiodistas, pseudomedios de El Llamado Español e El Llamado Radio Es a estes dous filibusteros voltando máis unha vez a repetir máis unha vez aquilo que ninguén puido acreditar, nin con datos, nin con testemunhas, nada, con nada. Máis unha vez esta interminable, cruenta, sanguinolenta, falta de escrúpulos, vergoñenta, labor de veña, imos facer outra autopsia, máis outra vez. Bueno, un dos policías que non sei se ustedes sabían da existencia de Berrueta, pero un dos policías que entrevistó perdemos a muller porque se suicidou. Non puido aguantar máis. Porque lle chamaban o policía de ETA, da bomba de ETA. Bueno, aí nace unha máquina de odio impresionante que se manifesta, con isto xa estou rematando, cando hai unha crise climática como a de Valencia e titula a brunete mediática madrileña titula Boca Sordo. Non ven víctimas, non hai outras víctimas. Prodúcese unha revictimización constante cando na Asamblea de Madrid por enésima vez se lle di a oposición que te vote chapote. Cando Consuelo Ordóñez, irmá das víctimas do PP, tenlles dito que debe sacar as vosas mans da memoria do meu irmán. É dicir, un discurso odioso que acabou revictimizando a propias víctimas que reclamaba como propias. Con isto remato. Hai moitísimo máis o que falar, pero ustedes comprenderán que despois do dito están síntense plenamente legitimados para continuar coas mesmas estrategias. Mais nada. Muchísimas gracias, Víctor. Agora, xa para rematar, as exposicións ten uns minutos, porque non vamos moi mal de tempo, bastante ben, iso foi malo grabado, que nos meteu presa desde o principio, e nos sentamos a hora que tocaba. Vai a rematar o debate a mesa como ponente David Reinero. Foi a única persoa co que falei previamente, cando estábamos organizando esta mesa, porque ni con Víctor ni con Jesús falamos, sacamos así por Twitter, pero con David falei. E bueno, pedí unhas reseñas e mandoume efectivamente unhas reseñas moi discretas como él, das que despois darei conta, pero ademais eu engadirei que David é un dos xornalistas máis talentosos da súa xeración en Galicia. Non vai a dicir, non vos dixen moi discreto, sempre se pon, hai que non se lleve moito, pero aparte de un currante home con moitísimo talento, inquieto, constante, é un periodista de investigación en toda regla, e ademais ten unha ventaxa, David coñece tamén moi ben as institucións,
porque en algún momento pasou por algunha, non? De asesor, cousa que a mí me alegra dicilo, a mellor non tanto, pero a mí me alegra moito esa etapa. E tamén coñece as institucións, como digo, por fora e por dentro. Leva máis de 20 anos especializado en información de infraestructuras, de ordenación do territorio, é un experto na fiscalización das institucións, por eso insisto neste asunto. É un experto na fiscalización das institucións, un xornalista experto, me diría que sí, porque sabe que é certo, non? Cando ocurriu o accidente da Grois, o 24 de xullo do ano 2013, el chegou ao lugar e baixou as vías a media hora do sinistro. Leva desde aquel momento sin subir das vías. Unha parte dele quedou ali. Baixar aquelas vías foi complicado. Eu baixei as vías ás poucas horas tamén, porque Alfredo Pérez Rubalcaba fixo unha visita e naquel momento era o líder da oposición, eu era diputada por Galicia e acompañei naquela visita e, bueno, millor non falar o que se sentía aqueles días naquelas días. Despois hubo unha comisión de estudo, que non de investigación, da que eu tamén formei parte, defendendo unha postura que era que tiñamos que ter unha comisión de investigación, que ao final, como digo, foi só unha comisión de estudio. E David seguía escribindo, falando e chamando sobre todo aquel asunto. Estivemos casi un ano e medio, verdad, David? A comisión tuvo un ano e medio, unhas conclusións de carácter absolutamente técnico que non quixeron entrar no que realmente pasara na Grois, sino que se estaba analizando a seguridade do sistema ferroviario do noso país. Bueno, estas cousas que pasan, a veces que unha forma parte pois daquela maneira, non? En todo caso, el sí que quedou naquelas vías, el sí seguiu investigando e, efectivamente, seguiu traballando entre o ano 2013 e 2016 para o país e desde o ano 2016 xa está en praza pública. O seu libro, do que vai a falar hoxe, Grois, o AVE en Anacos, foi premio de xornalismo Xosé Aurelio Carracedo no ano 2014, se non me equivoco, David, e bueno, sigue sendo un referente. Antes falaba de que Víctor remove conciencias desde todos os ámbitos, tamén as conciencias das marxes, das que nadie fala, ¿no? E David, en silencio, con esa discreción que o caracteriza, nos ten ilustrado e ten posto luz en cuestións das que moi pouca xente falaba, moi poucos medios, moitísimo menos ainda os medios en Galicia, que foi efectivamente aquel gravísimo accidente, as consecuencias que o provocaron e, sobre todo, bueno, pues, traballar tamén, como fai para que un error desas características non se vuelva a producir. Así que tremendamente interesante o seu libro, tremendamente interesante a investigación, seguramente será inmensamente interesante a súa ponencia. Moitas gracias, David. Ben, cando me chamaron para participar nesta mesa, quedaba aí no aire se ia ser sobre as fake news, sobre as falsidades do poder, sobre as víctimas. Vou tentar xuntar esas dúas ideas, comezando pola fake news do Occidente, esa gran fake news do Occidente. Creo que todos temos na cabeza que as poucas horas de correr ao Occidente, o Goberno Central e a Xunta, daquelas dous irmáns do PP, pero tamén desde o PSOE na oposición, anotouse a idea de que fora o maquinista. Vale. Teníamos o efecto político que podía ter o Occidente. Esa liña de velocidade de Ourense a Santiago foi destruída por varios gobernos sucesivos, gestionada por el goberno. Pero esa idea de que fora maquinista tamén o publicamos a inmensa maioría dos medios de comunicación. Vale. Por qué? Porque o propio maquinista admitira que se despistara e que non freara tempo antes da curva de Grois. Ben, pois non foi así. Ou non foi só así. Hai 4 meses, o 26 de xullo, chegou 11 anos despois do accidente a sentenza penal por accidente. Vale. E o que di a xuiza é que igual de responsable que o maquinista, exactamente igual de responsable penalmente que o maquinista, foi que daquela era director de seguridade da Renfe. Vale. 11 anos despois xa ninguén se lembra de todo o que pasou en daquela. Ben, pero que pasou entre que os principais responsables políticos, os principais medios de comunicación dixesen as poucas horas do accidente que fora maquinista e esta sentenza que di que tamén foi culpado Carlos Vadillo? O que pasou foi que poucos xornalistas investigaron. Fomos poucos, 2 ou 3. Tras o accidente todo é confusión, por suposto. En esa situación se estaba
cando desde os máximos niveis do goberno e do Ministerio de Fomento se traslada aos medios de comunicación, aos seus directores, chamadas telefónicas directas do máximo nivel do goberno aos principais directores de España, dicindo que hai unha grabación do maquinista admitindo que se despistara. Esa grabación é certa. Probablemente alguén incluso le expuxo o teléfono a algún director. El maquinista di, non sei que pasou, me despistei, non frenei. Eu entendo que un director dun xornal, se foi unha ministra, daquela Pastor, e lle di iso, que ademais é verdade, pois que publique. Iso non é unha fake news? Non sei. Eu que se sabía naquele momento. O xornalismo é imperfecto. Pasa algo tan tráxico e tes que contar o que sabes e rápido. O accidente sucede ás 9 da noite. E os xornais hai que pechalos para imprimilos a unha madrugada. Tes 4 horas para averiguar o que coidas. E tes que publicar o que tes. Pero ao día seguinte, nas semanas seguintes, podes quedar con esa versión ou investigar. Podes facer o teu traballo. Tamén podes facer como fixo algún medio de publicar unha foto do Facebook do maquinista que fotografara meses antes un velocímetro de un tren a 200 km por hora, como se fose un tolo da velocidade. Claro, non se contextualizaba que aquela foto tirara él indo de pasaxeiro do outro maquinista nun tren que podía circular a 300 km por hora. Así foi como algúns medios axudaron a sentar a versión gubernamental de que fora culpa dun maquinista todo. Os que investigamos en serio o que atopamos foi que a Adif e Renfe desconectaran o sistema de seguridade que podía evitar ou paliar un despiste como que tivera o maquinista. E despois, seguindo investigando, o que atopamos foi que o goberno de Rajoy manobrara, mesmo ante a Unión Europea, para intentar manter a súa versión oficial. A Unión Europea era moi crítica con como estaba a seguridade ferroviaria en España, e antes de que a Unión Europea intentara sair a criticar a España, o goberno de Rajoy intentou defender a súa versión de que fora maquinista. Esas informacións desmontando a versión oficial fomos publicando eu en El País e outro compañeiro na Voz de Galicia. Non éramos dous xornais menores, vale? Éramos o líder estatal del país e o líder en Galicia. Neste caso non se pode dicir aquelo de que os grandes medios ocultan o importante, vale? Éramos dous xornalistas pequenos, pero dos dous principais medios, estatal e autonómico. Pero para cando podemos facer isto, para cando podemos contar todo o que había ademais do despiste do maquinista, a información xa deixara de interesar. Por poñer un dato, 2 meses antes despois do accidente de Angrois, atopan o cadáver dunha rapaza do Xinchino morta nunha pista forestal nas aforas de Santiago. O caso Xunta. Desapareceu a Angrois dos medios de comunicación. O importante era o asesinato de Xunta. Vale. Entón, neste caso, podemos dicir que a fake news, o de que fora maquinista, só iso, foi divulgado polo goberno, apoiado polo goberno, vale? Era unha información falsa por incompleta. Pero fomos poucos os xornalistas que intentamos desmontar, non? E curiosamente fomos despois nós os que corremos o risco de que se nos acusase a nós de fake news. Eu sempre digo que menos mal que neste caso fomos da man, un compañeiro de La Voz de Galicia e eu en El País e despois en Praza. Despois sumouse unha terceira compañeira en Europapés, que chegou un ano despois o caso, claro, despois un caso que durou 11 anos, benvida foi a súa axuda, non? Pero digo que menos mal que fomos 2 ou 3 da man, que cada un publicaba algo, o día seguinte outro intentaba contrastarlo e ratificarlo e publicarlo él, citando, non evitando eso que evitamos moitas veces de citar a competencia. Se a competencia ten unha exclusividade, ratificas, cita que foi a competencia, e avala a competencia, non? Pero se non chegamos a ser 2 medios, se chega a ser só un, probablemente ese alguén sería un bicho raro, vale? Alguén que busca teorías da conspiración. Sería él o acusado de publicar fake news. Eu supoño que Víctor Sanpedro pode matizar esta afirmación, pero eu sempre me vin, sempre digo que corríamos o risco de ser el mundo con la mochila de Vallecas ou con algo que está Mondragón no CN. Menos mal que fomos 2 medios que nos complementamos e nos apoyábamos, non? E seguíamos, retroalimentábamos. Esa especie é unha especie de revisión por pares, non? Dun artigo científico, non? Como se o que publicaba, comprobaba e avalaba, avalábamos mutuamente o traballo. Gracias a eso non fomos nós os acusados de fake news, non?
como decía antes, o goberno de Rajoy divulga esa versión, pero logo manobra ante a Unión Europea, intentando defenderla. Ana Pastor, ministra da Guerra de Fomento, e Margallo, ministro de Exteriores, chegaron a pedir por escrito a Comisaria Europea de Transportes e o daquela presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ocultasen un informe da Axencia Ferroviaria Europea que era moi crítico coa versión da investigación española de que fora só maquinista. Esas cartas dos dous ministros ao presidente Juncker publiqueiras en exclusiva en Praza e en Infolibre, xa coa sociedade que temos con Infolibre, pero daquela, cando publicamos as cartas, os obstáculos xa non chegaron do PP, xa non gobernaba era o goberno central, que puxo bastantes obstáculos para que pudiéramos publicar unhas cartas que non te afectaban a él, pero que afectaban ao sistema ferroviario español. Entón, esas situacións, pois, había que intentar defender tamén o que fixera mal o anterior goberno. E como acaba isto? Remato xa. Pois unha condena hai 4 meses, non só non senón exactamente ao mesmo nivel do cargo da DIF, responsable de que non houvese máis seguridade na vía de Glores. Esta sentenza chega 11 anos despois. Moita xente xa nin se lembra das fake news de 11 anos. A maioría dos cargos políticos que había daquela xa non están na política. 4 meses despois desa sentenza, nesta época de constantes declaracións políticas por calquera polémica menor, alguén di algo, o día seguinte contesta outro, 4 meses despois desta sentenza, na que se condena a un cargo da DIF por 79 homicidios por imprudencia, nin o goberno de España, nin o PP se pronunciaron aínda sobre ela e sobre o que supón para o sistema ferroviario español. Así que esta pode ser resumida a breve historia da gran fake news que foi a Grois, pero como intuía que Víctor e que Xuxi a falar do papel das víctimas, e quero facer todos os apuntamentos sobre os conceptos das víctimas incómodas e as víctimas invisibilizadas, non? Víctimas incómodas. Eu, pola minha experiencia de Grois, eu sempre intentei tratar o caso de Grois desde o punto de vista serio. Intentei tratar pouco coas víctimas. Vale, non me interesaban as víctimas. As víctimas non teñen razón por ser víctimas. Teñen razón se atenen. En Angrois hai de todo. Entre 79 mortos e 200 feridos, hai xente con lesións que quere cartos, porque a súa vida é moito máis difícil coas lesións que teñen, e queren cartos é perfectamente lícito que quera cartos de indemnización. Hai xente que quere esquecer, porque lle sigue supoñendo dor, e transmite, non? Que o que eu escribo xera dor, porque hai xente que quere esquecer, que teñen o seu dereito, e hai pais que perderon fillos que non van a esquecer nunca e que os cartos non lle valen para nada. E o que queren é a súa visión da xustiza. Todo é comprensible, vale? Pero non por ser víctimas teñen razón en cada unha das súas versións. O bo caso de Angrois é que houve unha asociación de víctimas, hai dúas, a plataforma de víctimas de Angrois, que non se vitimizaron. O que fixeron foi unha investigación técnica do caso. Esa investigación que fixeron a plataforma de víctimas de Angrois foi fundamental para que o caso chegase a actual condena de 4 meses. En esa línea da actuación que tivo esa plataforma de víctimas, influe tamén como foron invisibilizadas, non? As víctimas de Angrois non se invisibilizaron, non se ocultaron todas. O que podemos dicir é que houve medios que optaron polas víctimas máis visibilizadas. É moi atractivo na televisión sacar a unha nai chorando porque perdeu o seu filho. Pero sacar ao presidente da plataforma de víctimas falando de que o RTMS, Sistema de Seguridade Ferroviaria, debía estar activo porque impón unha directiva europea, isto todo non vende, pero non vende nin na televisión nin nos papeles, vale? Entón, hai medios de comunicación que optaron por sacar a unha víctima chorando e fomos moi poucos os que optamos por ver se o que dicía unha das víctimas de que había documentación técnica incorrecta, de que estaba todo mal, se era certo. Non, iso dá moito máis traballo, non? E, bueno, con isto creo que é o fundamental da gran fake news que foi o centro da Angrois.
anaco ahora de tempo, se queredes, para tomar a palabra e plantexarlle cuestións ás persoas que están na mesa. 3 temas facilitos, non? Sí, Candy. Primero, agradeciendo de antemano a los tres la exposición. Yo es por vinculación laboral, la pregunta va a Jesús, perdón, que se cumple. Después de lo que ha pasado en las residencias, a día de hoy, esas residencias han cambiado la situación de si ahora vuelve a aparecer otra pandemia, otra cosa similar, o sigue igual. Porque si no aprendemos de las cosas, de poco nos vale. Es decir, la culpa hay que buscarla, pero lo que hay es que cambiar. Un accidente se investiga para que no vuelva a suceder. Y esto es un caso que cualquiera tendría. Me gustaría saber, porque realmente a nivel del mundo sanitario hay geriatras, hay enfermeras especialistas en geriatría, y si estuviesen todas las residencias, ya lo digo, a ver, eso tiene que estar por ratios y demás, como está el tema sanitario en general, pero es una figura que no aparece en las residencias. Entonces, hoy en día alguien monta una residencia y yo quería saber realmente si solo hay que cumplir papeles burocráticos o realmente hay que tener una vinculación con personal sanitario que conozca eso y que en un momento necesario se pueda, entre comillas, medicalizar. Porque no es fácil, porque también hacía falta aparataje que no había, pero las manos y la capacidad humana de los sanitarios falló mucho también ahí, porque no se les contrató desde enfermo, meterlos allí, porque a veces en estos casos sí que era mejor dejar en algunos casos a la gente de la residencia estar acompañada y defendida a estar en un hospital, en una habitación en la que también estabas aislado. Estaban en su entorno, con gente conocida, entonces habría que haber analizado y lo que hay que saber es, ¿ha cambiado algo esta situación en las residencias donde han tenido toda esa problemática o seguimos igual? Bueno, muchas gracias por muy interesante la reflexión que haces. Ayer, joder, no sé en qué día vivo, hoy es sábado, ¿no? Sí. Ayer viernes por la mañana a mí me pilló en directo en la 1 el asunto de la residencia donde fallecieron al menos 10 ancianos en Zaragoza en un incendio. Y cuando escuché el dato de que había 2 trabajadores para 82 residentes, además una residencia especializada en salud mental, pues a ver, bueno, porque la prudencia como periodista te lleva a no elucubrar, pero sí dije, bueno, esto habrá que estudiar la situación de esta residencia, las ratios que tienen de profesionales respecto al número de residentes, el hecho de que además sea de salud mental, en qué condiciones están los residentes, etc., para saber exactamente qué ha pasado, más allá de que ha habido un incendio a raíz de un cigarro con corcho, ¿no? Tiene que ver con lo que planteas. En el estudio más detallado que hizo Manolo Rico sobre el tema del modelo de residencias, estaba toda la cuestión de las ratios y las necesidades que se plantean desde los profesionales de la sanidad y de la atención geriátrica, ¿no? Se hizo, como sabes, una legislación nueva, un modelo nuevo que se pactó después de muchas discusiones entre el gobierno y comunidades autónomas, no todas, porque no todas aceptaron ese nuevo modelo. Y mi impresión es que desde el mundo profesional ese nuevo modelo se ha considerado muy insuficiente todavía. Y yo creo que es así, porque si algo quedó claro en lo que ocurrió en la pandemia es que la situación fue muy diferente, por ejemplo, según el tamaño de las residencias. Una residencia, yo recuerdo esa porque estábamos todavía confinados, cuando una directora de una residencia me lo explicaba por teléfono. Una residencia de más de 40 pacientes, es decir, una residencia de un tamaño casi familiar y que puede exigir un número de no menos de 12 o 15 profesionales, para además tener turnos, etc. Es decir, no estamos hablando tampoco de esa necesidad de controlar las macro-residencias, que no dejan de ser en su inmensa mayoría un negocio
y que se ve porque son grandes grupos privados que dependen además de fondos de inversión y que sus ratios no son las ratios de atención de enfermería o de médicos o de geriatras, son ratios financieras, ratios de puro. A mi juicio ese paso no se ha dado, ese cambio de modelo, a tener en cuenta ver cómo abordamos el tema de los cuidados, que además muchas veces puede haber una combinación de residencias y domicilios si se aborda de otra manera, que es lo que aconsejan, creen, quienes han estudiado todo esto a fondo, pues eso lleva, para empezar, una reforma que tiene que ver, como tantas cosas, desgraciadamente, en el sistema en el que estamos, que es abordar regulaciones. Es que esto es lo mismo que pasa con las plataformas tecnológicas, con las petroleras o con la gran banca. Es que llega un momento que desde el punto de vista de un Estado democrático, para que el sistema realmente sea de libre mercado, hay que abordar regulaciones y hay que poner condiciones. Y en este sentido, en lo que se refiere a los pacientes, a los residentes, a los cuidados, yo creo que el modelo que se abordaba es insuficiente y estamos viendo ejemplos constantemente, si seguimos las noticias, de pues eso, macro residencias donde la atención no es la adecuada, no es la adecuada. Y además son macronegocios cuya fuente principal es los recursos públicos, es el Estado. Porque todas esas macroresidencias tienen un montón de plazas que pagamos entre todos, que subvencionamos, para que ese negocio sea rentable. Es un modelo absurdo, si lo pensamos realmente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que habría que, bueno, yo creo, ¿no? Y es lo que mantienen, creo, los profesionales que han estudiado esto a fondo. Para empezar, las ratios deberían ser mucho más exigentes, desde el punto de vista de enfermería, de geriatría, de atención profesional. Y eso no está bueno. Sí, Susana, Adolfo, Marina, Chus, facemos as 4 preguntas, ¿no? Sí, casi viene para agrupar os debates. Vale, pues venga, que fagan as 4 preguntas e xa, Susana, que se apenas un pouco tarde, Susana. Sí, a miña é moi fácil. Gracias por la sesión, esa pregunta va para los tres. Y después de tanto investigar, tantos años de investigaciones, ¿crees? No sé, tengo preguntas en considerar. ¿Tienes alguna fórmula básica que mude todo esto? Eu son de formación meteoróloga, física y feminista. Y a mí, entre dar, telefónica, estoy muerta. O sea, literalmente muerta. Entonces, como supoño que vosotros sabéis, a cuestión é como somos capaces de meter algo que vemos que vai quedando, que nos vai acompañando. Existe alguna fórmula máxima? Supoño que non existe, pero existe algún camino onde se pode abrir algo de luz, porque ahora mismo está todo moi oscuro e parece que se vai oscurecer. Sí, bueno, gracias por vir aquí a Ourense, a Fundación Luces, a presentar este premio. Eu, como xurista, teño que preguntar por la mujer, que non me queda outra, non? Por a guerra judicial, por os xuíces que toman decisións judiciais supostamente dentro de campañas políticas, bueno, por todo eso. Marina? ¿Por qué creéis que cuando tenemos a mano toda la información del mundo, cuando se puede contrastar la información en todos los medios de información que hay, por qué calan tan pronto y tan profundamente oscuros la gente? No está bien. Sí, bueno, gracias por la exposición de los tertulianos, gracias por la presentación por el teatro. Y más como pregunta, bueno, no sé si me entiende, pero sí que preguntaré. Sí, perdón. Yo más que una pregunta es una reflexión. En plena COVID, mi madre era usuaria de una residencia, macroresidencia aquí en Ourense. En la primera hora de la COVID, mi madre la superó perfectamente, luego nos permitieron volver a verlos, veíamos con una distancia, pero veíamos. En la segunda hora me llaman un buen día y me dice, mire, su madre
tiene COVID, la tenemos que aislar. ¿Con eso qué significa? Significa que no la puede ver nadie. ¿Pero cómo? No la puede ver nadie. Mi madre estuvo un mes aislada totalmente, murió en 6 de este mes, hace 3 años, y murió, pero no de COVID, murió de pena, porque ella no tenía información desde dentro, gente que trabajaba aquí, allí, que quería estar conmigo. Mi madre me reclamaba todos los días, reclamaba mi presencia, quería ver a su hijo, y no lo vio. Tuve que enterrar sin poder escribir de ella. Esto puede ayudar a que cambie todo este sistema de macro-residencias. ¿Qué residencia hay? ¿Podemos saber el nombre? ¿Qué residencia hay? ¿Podemos saber el nombre? Sí, en la de Benigno Cobre, aquí en Los Gojos. ¿Calzo? Los Gojos. ¿Gojos? No se ve. Sí, empezamos así. ¿Quieres empezar así? Para desgastar. Venga, David. Por ter un dato relacionado con o anterior. Na residencia dos Gozos, nos 9 primeiros meses da pandemia, morreron 41 persoas. Para conseguir este dato, Manolo Rico e eu tardamos 2 anos en conseguir o dato. Vale. Exactamente. Foi un dos motivos polos que empezamos a colaborar para a Infolibre, foi un contacto que fixemos Manolo Rico e eu, un tema moi colaborador, nosotros por as montes en residencias, vimos que todos tiñamos pedidos os mesmos datos, e a nivel estatal en todas as comunidades, eu e Galicia, a Xunta, e tardamos 2 anos, porque a Xunta puxo todo tipo de obstáculos para dicir canta xente morrera en cada residencia. Entón, ainda que só sexa por poder dar un dato que alguén se esforzou tanto en ocultar, simplemente por eso te preguntaba, para poder resarcirlo e dicir, alguén quixo ocultarme durante 2 anos que nesa residencia nos non primeiro meses morreu 41 persoas, pois era simplemente iso. Una respuesta. A respostar a todas, como fórmula magistral, suscríbanse, por favor. Suscríbanse ao medio de comunicación nos que me acompañan. Porque eu cando lle digo aos meus alumnos, cantos estades pagando algún medio de comunicación? E logo a pregunta é, pero que queredes que vos pago o seu traballo? Tampouco teño. E non saben, pois eso, dúas cousas fundamentais, non? Que se ti non pagas a información, alguén a vai pagar, e a vai pagar no seu interés, non o teu. E entón non vai ser unha noticia falsa, vai ser pseudo-información, vai ser propaganda e relacións públicas disfrazadas de información para ter máis efectividade. E para que ti logo arretites e lle veas viralización e lle veas consistencia. Entón, fórmula magistral, empecemos por aí, non? Por favor, suscríbanse. Porque aquí temos os herdeiros de Wikileaks, xente que traballa en plataforma colaborativa internacional con fontes de financiamiento propias. Aquí temos a xente que colabora, que non compite, xornalistas que asumen que o seu traballo necesita verificación e entenden que os outros non son competencia unha exclusiva de que. A estas alturas, vender exclusivas é ridículo. E a estas alturas, oporse a problemas fundamentais como os que estamos falando, que son dereitos convertidos en negocios, necesidades xestionadas dentro do parámetro do lucro, señores, señoras, isto non se pode facer dentro un só medio de comunicación, un só xornalista. Haberá que colaborar. En que? Nalgo que levamos falando moito tempo, un cuarto poder en rede. E por eso defende o xornalismo e tecer esa rede. Como que? Como as redeiras do Prestige. Que aquí falamos do PP, mentindo no Prestige, mentindo no Diario, mentindo no 11, mentindo no Valencia, pero non falamos de nunca máis. E non decimos máis menos en Valencia. Será que estamos esquecendo unha sociedade civil que debeu traballar desde fondo limpando
chapapote, limpando lama e limpando despachos. Así que, fórmula magistral, colaboren nun cuarto poder en rede e síntanse parte dele. Sexa que esa cidadanía que Assange decía, dade os datos, dade os bancos de datos, que eu poño a cara. E aí está, puxo a cara, agora lle chaman espía. Pero cuidado, tiveron que amnistiar, porque se non camara sí que xa nos acabará. Porque os xoves, entre que teñen visto que o millor da súa xeración digital, encabezada por Assange, por Snowden, por tal, foron masacrados para entronizar a Elon Musk, entre esa xeración que sabe que os seus pais e os seus avós lutaron contra e loitaron contra Vietnam, como esta xente loitou contra os vietnams actuais que están en Oriente Medio. En fin, por eso foron amnistiados Mani, a soldado Mani, que non só hackeou o Pentágono, sino que hackeou o seu propio corpo, é dicir, son avanzadilla do século XXI, e tamén Assange, vale? Que no Consello de Europa hai, non sei, mesecico, por lo menos dixeron hai aquí alguén que é un xornalista do século XXI. Este xornalismo únicamente se sostén con suscripcións e funcionando colaborativamente con a sociedade civil. Porque somos datos e somos considerados como datos, pero tamén gestionamos moitos datos. E aí está o noso poder. Sobre a OCEA, chamemos o que chamamos sempre. Cara suxa. Non fai falta tecnicismos. Non son fake news, son mentiras. Son mentiras, son infundios. Non son noticias. Son propaganda de relacións públicas disfrazadas de noticias. Desarmemos esa linguaxe belicista na que nos meteron a todos e aí andamos, vale? Os bulos, por que teñen calado? Os bulos teñen calado porque hai cousas que non sei, que hai un pouquinho, de verdade, hai un pouquinho de misterio, hai un pouquinho de entidade, e logo vienen outros a que? Pois a eludir responsabilidade, a non rendir contas. Basándote en que? Basándote nunha incultura popular e política brutal. As testemunhas de víctimas que cada quien de nós ten recollidas, que ten analizadas, que ten contrastadas, denotan por lo menos que hai unha opinión pública moi acostumada a enterrar mortos do outro lado, que non considera propios, a esqueceros moi rapidinho e que temos unha memoria histórica moi asentada nisso. En mortos debaixo de moitas azonas. Dos, que sabemos que hai un poder que se sinte impune. Impune. José María Aznar, ao contrario dos artífices do bulo das armas de destrucción masiva, non tivo que enfrentar un sistema político informativo que lle obligase a, polo menos, decir, me equivoqué. Por lo menos como el Borbón, me equivoqué. É así de claro. Entón, como temos este sistema político informativo que, por certo, non é un ecosistema é unha cadea trófica. Unha cadea trófica é que os escuadros comen aos cativos. Entón, o único xeito de facer isto é como, bueno, aquela metáfora que teníamos na globalización de verdade, aquela dos anos 90, non? Tercermundismo. Bueno, falamos os peixinos pequenos como que somos como que somos un escuadro ainda maior e o escuadro vai polo menos dir, mira, me equivoqué, non volverá a ocurrir. Logo xa estaremos nos para que veña a República. Moitas gracias. Mucho más tiempo, porque las cuatro reflexiones que habéis hecho son interesantísimas y las respuestas de mis compañeros también. Respecto a la fórmula, o si hay alguna solución que se pueda idear, ya me gustaría
Pero a raíz del tema de Valencia y lo de la Dana, yo he recordado mucho una frase del profesor Imerarity que él repite con alguna frecuencia en sus ensayos, que viene a decir tenemos que conseguir instituciones suficientemente sólidas como para que pueda soportar el paso de cualquier imbécil o cualquier inútil. Y yo creo que ese sería un avance importante. Es decir, yo creo que se ha demostrado en la Dana todos los sistemas de alerta o prevención han funcionado, excepto el uso que ha hecho el político de turno de esa. Yo no soy partidario y nunca he defendido ni se me ocurrirá el asunto tecnocrático, porque detrás, como decía sobre el discurso de la equidistancia, suele estar siempre los mismos, ¿no? Y de hecho tiene un componente antipolítico. Y yo defiendo claramente la función de la política como servicio público y como necesidad democrática. Pero sí podemos mejorar mucho el funcionamiento institucional. Y una de las claves, que la ha apuntado David en su respuesta, es la transparencia. Es que, bueno, el uso que ayer, por ejemplo, hizo este señor Mazón de los correos, los mensajes de la Confederación Hidrográfica, no, pero si es que no puede haber ninguna duda, todo eso tiene que ser transparente. Todos podemos conocer y debemos conocer y lo vamos a conocer. Todos los mensajes que se intercambiaron en el día en cuestión, todas las autoridades implicadas, todas las instituciones implicadas. Y es sencillo, viendo todo eso se sabrá quién miente y quién no miente, quién tiene responsabilidad, quién actuó bien y quién no. ¿Se pueden mejorar esas instituciones? Yo creo que sí. El otro día me explicaba uno de los que, digamos, inventaron el sistema de alertas del que estamos hablando, que ahora está fuera de España, por cierto, en una embajada. Me explicaba, oye, el más torpe de la tribu, después de la alerta, del aviso de la agencia de meteorología, tarda 10 minutos en enviar la alerta a los ciudadanos. 10 minutos. Cuando se tardan más de 12 horas, usted puede explicar lo que quiera, pero tiene una responsabilidad que tiene que caer a plomo, ¿no? Y esto yo creo que sería una fórmula, no digo de solucionar, ni hay cosas que no, y también hay que decir que lo que ha pasado en Valencia, pues sobre la magnitud es inabordable, pero que había muchas cosas que se pudieron hacer durante 12 horas, no tiene duda. Y sobre eso sí hay que trabajar, igual que en el caso de Androisa hay que sacar conclusiones de seguridad y de todo tipo. Igual que en el tema de los atentados del 11M, fundamentalmente lo que no tiene sentido es que a estas alturas no haya habido una responsabilidad por algunas de las decisiones políticas que consistieron en hacer electoralismo con un atentado salvaje que desde el primer minuto se sabía de dónde venía, ¿no? Y tú has citado a Julian Assange. Claro, la clave vuelve a ser la transparencia. Lo más grave de todo lo que pasó con Wikileaks es que quien haya estado en la cárcel o encerrado en una embajada más de 10 años sea el periodista que hizo la filtración. Pero no cayó. De todo lo que conocimos a través de Wikileaks, supimos de jueces corruptos, supimos de altos mandos militares que se habían saltado la ley, supimos de diplomáticos que eran espías y que jugaban a otra. Oye, no ha caído ni nadie. Cayó Mario, como tú dices. Es que es impresionante. Entonces, no, eso no puede ser. Es decir, institucionalmente hay que ir elaborando protocolos, por decirlo así, de manera que si pasa A, ocurre B. Y la responsabilidad son estas. Y yo creo que esto es, no digo que sea una fórmula, digo que es una reivindicación de comportamiento político e institucional que yo creo que no es inabordable, ni mucho menos, ¿no? Laufer. Yo he escrito bastante, especialmente sobre una cuestión que me preocupa mucho, a mí me parece de las más graves a las que estamos asistiendo, ¿no? Lo hemos vivido desde hace tiempo. Yo creo que el origen principal viene de antes, porque hay que hablar de que yo creo que el campo de la judicatura es una de las asignaturas pendientes desde el punto de vista
de la higiene democrática, de superar las endogamias, de formar a los y las jueces en todo lo que es, oye, incluso diría los derechos constitucionales. Esto es así. Yo creo que toda esa necesidad está ahí desde hace mucho tiempo. Pero desde el proceso, desde el llamado proceso y desde lo que ocurrió en 2017, yo creo que hay una serie de jueces, fundamentalmente en el Tribunal Supremo, pero que tienen influencia y ecos en otras instancias judiciales, que por interés exclusivamente político o por convicción, como no estoy en su cabeza, no haré esa reducción, pero han decidido, y debo decir que lo transmiten, que son los encargados de salvar a España. Y que este gobierno, con la complicidad de los independentismos, va a cargarse a España. Y ellos están para evitarlo. Y eso se traduce en un montón de cosas. Y eso ha tenido además ecos también en comportamientos de jueces concretos que, yo estoy de acuerdo, se les puede llamar laufa, se les puede llamar politización absoluta de lo judicial, pero la cuestión es que son casos, para mí, evidentes, de que ha habido objetivos políticos en causas que no tenían el menor fundamento. Hay ejemplos de, pues, contra todo el núcleo directivo de Podemos, que es un escándalo absoluto. O sea, es decir, que se sabía desde el primer minuto. Mira, yo puedo decir que el famoso informe PISA contra Pablo Iglesias a mí me llegó como le llegó a directores de medios de comunicación varios. Era uno de estos papeles que te llegan en un sobre sin remita, sin sello policial, sin nada, te llega el documento. Y tu obligación como periodista es contrastar, y entonces compruebas que eso no viene de ningún grupo oficial de la policía que responda claramente a lo que dice ese informe. Y por supuesto compruebas que hay cuentas que incluso la numeración no se corresponde con ningún banco del mundo mundial, ¿vale? Es decir, hay suficientes indicios en el propio documento para que, no digo en 10 minutos como lo de la alerta, pero sí en unas horas, sabes que el informe es falso. Bueno, pues de ese informe se deriva todo un proceso judicial y una batería de portadas periodísticas y de apertura de tertulias, de telediarios, etc., sobre una base que es falsa desde el minuto 1. Y en donde están implicados policías concretos, jueces concretos y periodistas concretos, y medios concretos. Y toda esa trama es absolutamente antidemocrática. Y no ha pasado nada, en el sentido de que nadie ha asumido responsabilidades. Esto es así. Así que sí, estoy de acuerdo en que existe lo que se viene llamando la OFE, y a mí juicio es preocupante porque ese núcleo en el Supremo ha tenido actuaciones y las sigue teniendo respecto a muchas cosas. La ley de amnistía, la tuvo en distintas derivadas del proceso, es decir, está interviniendo en la política democrática. Y en ese sentido, cada vez que se habla, y se habla constantemente de cuidado, que se está violando la separación de poderes, siempre se denuncia en el sentido de cuidado que estás tocando la independencia judicial. Pero no se toca cuando en los últimos años hemos vivido constantemente, a mi juicio, una invasión del Poder Judicial sobre el Legislativo o el Ejecutivo. Esto es así. Y bueno, me estoy enrollando mucho, termino, me interesa mucho el por qué calan los bulos y la conclusión que hay en Lazo, y le agradezco a Víctor su reivindicación sobre el tema del periodismo que intentamos hacer. Yo creo que calan los bulos tiene que ver con unos tiempos en los que vivimos en la permanente incertidumbre y en la permanente velocidad. Y la gente compra, ha ocurrido toda la vida y en toda la historia, los argumentos más simples sobre problemas complejos. Las soluciones más, más fáciles, ¿no? Esto tiene que ver con la facilidad con la que calan los bulos. Pero por otro lado, a lo mejor hemos caído yo creo que es una trampa, de considerar que los bulos solo son los que son bulos, claramente. Es decir, las barbaridades.
y que suelen estar circulando por las redes, o grupos de WhatsApp. No, los más peligrosos son los que están en primera página, o los que están en decisiones incluso políticas, en estrategias políticas, que se basan en bulos. El bulo se ha convertido en una herramienta de ejecución de políticas, de movilización social, etcétera, etcétera. Y ante eso, que ya es una confrontación, desgraciadamente, y ese es un triunfo claro del trumpismo y de todo esto, que es considerar que hay realidades alternativas, o por lo menos dudosas, ¿no? Pues estando en esa realidad, yo creo que el único recurso, y debemos aprender a utilizarlo lo mejor posible, pues efectivamente es, yo creo, el buen periodismo, el cumplir la obligación del periodismo, y desde las instituciones, mientras haya la oportunidad de hacerlo, que haya la valentía también de cumplir lo que es la obligación, y yo llevo mucho tiempo reivindicando esto, de cualquier gobierno, y esto ha empezado ya en el Parlamento Europeo a ejecutarse. Los gobiernos, contra lo que se suele decir, no están fundamentalmente para garantizar la libertad de expresión. Para eso están ya los tribunales, la Constitución, etc. No hace falta un gobierno. La libertad de expresión se mantiene sola, salvo que alguien la viole, y para eso hay herramientas. Los gobiernos deben defender el derecho a la información. Es fundamental en democracia. El derecho a la información de la ciudadanía. Y eso exige también regulación. Yo sí, ya sé que tenemos que autorregularnos, siempre se habla de eso, y llevo muchos años, pues venga, autorregulémonos, que no, yo no tengo ningún problema. Venga, empecemos, ¿cómo se hace eso? Eligiendo un consejo independiente, tal, transparencia, desde el minuto uno, de dónde vienen los ingresos de un medio, de dónde viene la publicidad si la tiene, cuánto es publicidad institucional y cuánto no, etc. Venga, sí, ya autorregulémonos, pero también hay que regular. Hay que obligar a ser transparentes. Porque no es un negocio cualquiera. Estamos hablando como el de los cuidados de las personas mayores. Estamos hablando de derechos, ¿no? Y desde luego el derecho a la información es fundamental. Sin ese sí que no existe la democracia. Bueno, pues ese derecho está en peligro desde hace mucho tiempo. Y los gobiernos tienen que actuar. Yo sé que es complicado. Y de esto consiste en decir, oiga, ¿usted qué porcentaje tiene de publicidad institucional en una comunidad autónoma y vive del presupuesto público de un gobierno? Pues no puede ser. Pues habrá que distinguir y por lo menos habrá que saberlo. Como mínimo, dices, oiga, vale, usted me está contando que existe, muy claro. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando uno de los grandes periódicos de este país pasó de defender las pensiones públicas a defender la urgente necesidad de los fondos privados de pensiones. Y coincidió con el cambio de accionariado en el que el principal accionista pasó a ser un fondo y dos bancos. Pues es que, como mínimo, transparencia, como mínimo que al lado del Estado venga un organigrama del accionariado y de los ingresos. Yo creo que eso es fundamental para pelear contra los honores. Y por último, es sencillo, parece una cuña publicitaria que ya ha hecho Víctor, pero es verdad que y lo sabe también Pereiro y tal, cuando hace 12 o 13 años íbamos por las facultades reivindicando que por la información fiable hay que pagar, porque si no es imposible que sea de verdad. Nos miraban como a ovnis, porque la propia gente de las facultades no se puede poner puertas al campo, internet, no sé qué. Bueno, ahora ya todos los periódicos están a las suscripciones, porque para empezar el negocio se ha ido al carajo y de las tarifas de internet no se vive, es mentira. Es mucho más fácil vivir de presupuestos, de instituciones, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, etcétera, etcétera. Ahí es donde hay que actuar. Y que dejemos de competir los que intentamos por lo menos ser decentes con una mano atada a la espalda permanentemente. Esto es fundamental. Y luego, ya sé que es el recurso de siempre, educación. Es muy serio y muy preocupante que sea la gente más joven la que va comprando bulos también a toda velocidad. Gente que está teniendo una formación en otros niveles muy importante, muy mucho mejor que la de generaciones anteriores. Pero no estamos enseñando las claves de la democracia. Y una de ellas es que desde los 12 o 13 años se sepa
dar 3 pasos para distinguir un bulo de una información fiable. Y desde el punto de vista cívico, de la salud democrática, vamos, me parece que aquello de lo que tanto se cachondeó y se cargaron enseguida de la educación para la ciudadanía, pues ojalá se reivindicara como algo, me da igual cómo se le quiera llamar, pero es clave enseñar a informarse para poder actuar democráticamente. Y perdón por el rollo, me soltó mucho, se me ha dejado. Hai unha pregunta única, máis, Fariñas, que está ali, e David Reindero tamén, e xa, se vos parece, responde e rechamos. Ao fío do que acaba de falar Maraña, cando falaba da xustiza, a mí gustaría de saber 2 datos. Canto nos costa aos cidadáns todas esas maniobras xurídicas e de investigación policial falsas, canto nos costa, e se iso ademais ten unha trascendencia funcional no bloqueo de outras actuacións judiciais que se van eternizando. 20 anos, 11 anos, 14 anos de investigacións que se van quedando aí ao fío, porque hai outras máis urxentes que encima de máis resultan ser falsas. Hai unha valoración económica e social da significación de todas esas trampas? Vou contestar a isto porque vai relacionado a pregunta que quería contestar antes, que é o da Globofear. No caso da Melois, para que vexamos como se ratificou a versión oficial, a policía chegou a presentar no xulgado un vídeo de reconstrucción do accidente, no que no vídeo de reconstrucción do accidente se volvía a escoitar a maquinista dicindo me despisté, non frené a tiempo. O vídeo non achegaba absolutamente nada máis da parte do sistema de seguridade nen nada. O vídeo, por a produción do vídeo, se utilizan uns cartos. Para que valeu ese vídeo? A xuiza, na sentenza, nin o cita. Non valeu para nada. Perdeuse o tempo facendo ese vídeo. En relación con isto, lawfare. No caso da Melois, eu creo que non houve lawfare. Os xuíces que interviron actuaron como consideraron oportuno, pero que pasa cando eso que fan os xuíces que facer o seu traballo non gusta ao político de turno? Cando o xuiz se pon a investigar e di que é unha maquinista e imputa a cargos da DIF, a frase daquela presidente da Xunta dicindo que fora maquinista e que era só maquinista era o sentir mayoritario da sociedade. E punto. Pois se pensase un invento. 7 de outubro de 2015, Alberto Núñez Feijóo enviou a tril da Xunta de Galicia. Porque la verdad es que yo cálculos concretos del coste económico que tiene toda esa forma de actuar no tengo. Sí estaba recordando en el caso del juzgado de García Castellón, que es uno de los jueces que más se han significado en investigaciones que desde el minuto 1 no iban a ninguna parte. Hubo un momento en que sí hubo incluso quejas internas, porque claro, una de las cuestiones por las que es tan difícil de calcular eso es que todo lo que se utiliza son recursos públicos, son funcionarios, son policías de distintas unidades, de la unidad judicial, peritos, etcétera, etcétera. Es muy difícil de calcular. Y cómo afecta a otras causas, como siempre van en paralelo y se van solapando y demás, yo no tengo cálculos, es muy difícil, pero es evidente que, claro, un peso tienen. En ese sentido yo creo que es fundamental también abordar de una vez el asunto de esas acusaciones que claramente son instrumentos políticos, ¿no? Lo estamos viviendo con distintas causas, que cuidado, tiene el debate de no torpedear la figura de la acusación popular, pero a mí me parece que sí había fórmulas para distinguirlo. Y por último, yo echo de menos que no haya un castigo muchísimo más contundente de las denuncias falsas. Porque aquí se habla de las denuncias falsas y normalmente solo tienen, digamos, boca para hablar precisamente de las denuncias falsas que manipulan, que son las de violencia machista, que siempre hablan de lo que no hay. Pero en el caso de denuncias que se demuestran falsas, yo creo que luego nunca hay manera de... Oiga, ¿y qué ha pasado con esto? Es decir, ¿qué multas? Yo en las que conozco, que hay alguna, muy pocas, de manos limpias y alguna más, las multas son irrisorias. Porque son organizaciones que, causas que tienen un objetivo político, hombre, tienen recursos, ¿no?
bueno, yo creo que debería haber una actuación mucho más contundente y a mí me parece que no sería difícil establecer una normativa. Aquí hay juristas en la sala que sabrán mucho más que yo, pero no me parece tan difícil decir, oiga, sin una misma organización o actuante, por decirlo así, llega a presentar hasta la tercera denuncia falsa, se acabó ese señor, esa institución no se le admite una denuncia en 10 años y ya está. Es decir, no sé, yo creo que echo de menos actuaciones mucho más contundentes en ese sentido. Sobre o justo, en termos políticos sociolóxicos, imos cara a necropolítica, aquela xestión do ben público que asume que vai haber mortos. Eses mortos identifícanse con aqueles sectores da poboación que son prescindibles. O nazifascismo defínese como iso. Xestión do Estado partindo de que hai poboacións prescindibles. Ese é o custo. Estamos no paraíso. Mais unha vez, convírtanse en amantes do xornalismo. Unha suscripción e unha declaración de amor. Aquí tes, aquí tes. Meu, por favor, fai con estes cartiños o que ti queres, porque sei que o teu ben vai ser o meu. E estamos polo mesmo. E por outra parte, convírtanse, como lles decía Wikileaks hai xa 15 anos, convírtanse, por favor, en xornalistas amateurs. Amantes. Compartan cos vos xornalistas a información, as testemunhas, os bancos de datos para limpar a esfera pública dos indeseables. Moitas gracias. Esperemos que a Fundación que fixo este primeiro acto da cidade, Pereiros por aí, que non sexa o último, efecto que haxa outro ben pronto, máis cedo que tarde. Quedades convidados todos ao próximo evento que teñamos e moitísimas grazas por estar aquí.